El tema que voy a compartir hoy con ustedes me ha costado, hermano. He transpirado. Me ha costado porque, ¿vieron cuando uno quisiera encontrar en la Biblia una respuesta una respuesta determinada y la Biblia te da una respuesta totalmente contraria a lo que vos esperás? Y duele, duele. Duele porque uno quisiera esta respuesta y la palabra de Dios te da una no solamente diferente, sino totalmente opuesta. Y le busqué la vuelta a ver si, y no. Tal vez ustedes, iluminados por el Espíritu Santo, me terminan arrojando más luz que yo, pero comparto con ustedes. Todo surge a partir de la idea o de la pregunta de hasta qué punto es bueno ser bueno. ¿Hasta qué punto es bueno ser bueno? ¿No? Y déjeme introducirlo de esta manera, trataré de hacerlo lo mejor posible. Cuando nosotros nos observamos desde nuestra crianza y aún en la crianza de los chicos de las nuevas generaciones, vemos como una serie como unos patrones de conducta. Patrones de conducta son conductas que se repiten, ¿sí?, en todas las generaciones, en todas las personas. Dentro de esos patrones de conducta, por ejemplo, y me voy a detener en la manera en que educamos y que nos educamos, puede haber diferencias, pero en general estos patrones coinciden. Está, por ejemplo, el sentido del deber. Nosotros nos educaron, hay que hacer las cosas, ¿por qué? ¿Y por qué hay que hacerlas? ¿O no? Hay que hacerlas. Yo no digo que esto está mal, digo que cuando uno observa encuentra estos patrones de conducta. El sentido del deber. Hay que hacerla porque hay que hacer. ¿Y por qué la tiene que hacer? Porque esto no puede quedar sin hacerlo. Entonces hay que hacerlo. El sentido del deber. Te puede gustar, no te puede gustar, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, no importa. El sentido del deber trasciende lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. Trasciende eso. Y el sentido del deber tiene 3 hijos. Esto es una cosa, es una ilustración, ¿verdad? Pero para que lo vayamos, para que vean lo emparentado que están los conceptos. El sentido del deber tiene 3 hijos. Uno se llama obedecer. El otro se llama cumplir. Y el tercero se llama portate bien o hacelo bien. ¿O no? Y cuando yo, o sea, ¿me entienden, no? En estos 2 minutos menciono estos 4 conceptos, vos te retrotraes a tu niñez, a la manera en que nos educaron, a la manera en que hoy educamos, ¿no? Y yo encontré y dije, es así, ¿sí? Es así. Tenés que hacerlo porque, ¿y por qué hay que hacerlo? Me tenés que obedecer, ¿por qué? Y porque aquí mando yo, y porque yo soy la autoridad, y porque yo soy el más grande y sé cómo son las cosas. Eh, y te tenés que portar bien. Y cuando hagas las cosas, las tenés que hacer bien. Ahora, todo eso, y no digo que está mal, pero que es la realidad que nos tocó vivir, que nos toca vivir, está pensado para obtener un resultado. Y el resultado es, sé complaciente, hacelo bien, no digas que no, agrada a las personas. Entonces, si vos querías ver a tus padres felices, o a quien sea, tenías que ser complaciente, complacerlos. ¿Y cómo los complaces? Sé obediente, haciendo las cosas bien, ¿sí? Y hacelo, porque hay que hacerlo. Cumplí. Repito, no digo que esto está mal, pero es la realidad. No sé si a las nuevas generaciones les pasa lo mismo. Va por esa línea, ¿no? No hemos cambiado tanto entonces de nuestros tiempos hasta ahora. Ahora, ser complaciente, que conlleva todo lo que mencioné, tiene su lado oscuro también. Porque, por ejemplo, el lado positivo de ser complaciente es
que nos llevamos bien, hay orden, ¿sí? Y se generan relaciones positivas y vivimos en un orden y las cosas se hacen y se vive en un orden digno. El lado negativo, ¿sí? Es cuando yo, por ser complaciente con otros, finalmente me olvido de mí mismo, me olvido de tener una vida propia, porque vivo para atender y sostener las vidas de otros. Y entonces eso es un problema. Es un problema ¿por qué? Porque esto de olvidarme de mí mismo para hacer lo que otro quiere, lo que los otros quieren, de complacer a los otros para que nos llevemos bien y que todo salga bien y que todo funcione medianamente en orden, provoca en nosotros un profundo sentimiento de ira y frustración. La ira, el enojo, es el último recurso que utiliza la mente para liberarse de esa complacencia opresiva, esa tendencia a complacer al resto que me oprime. Entonces a veces te va a pasar que estás en una reunión familiar y capaz que, no sé, a alguien se le cayó una copa y volcó, no sé, la bebida y vos explotás, ¿no? Y explota y todo termina como diciendo, pará, si claro, el mantel, parece, fue una, a ver, no era para tanto, pero claro, lo que pasa es que esas personas que nos vieron explotar, lo que no ven es lo que nos pasa en nuestro interior, que nosotros estamos como un volcán, ¿verdad? Juntando presión, porque con esto de que vivimos complaciendo a los otros, nos vivimos olvidando de nosotros y entonces ese vaso que se derrama es la gota que rebalsa el vaso y yo exploto de ira, no por el vaso, sino porque vengo viviendo desde hace mucho una situación en donde vivo complaciendo al resto y olvidándome de mí mismo. Entonces ahí es cuando la complacencia, ¿verdad? Se vuelve mala, se vuelve negativa. Y es interesante porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros explotamos por el vaso, que no fue por el vaso, pero el vaso fue la gota que rebasó el vaso, entonces la gente nos dice, pará, ¿cómo te vas a enojar por un vaso? ¿Y qué nos agarra ahí? Culpa. Porque nos dimos cuenta que no era para tanto, la medida fue excesiva, y entonces para aminorar la culpa o para poder librarnos de la culpa, ¿qué hacemos? Volvemos a la complacencia. Bueno, los voy a volver a complacer para aminorar o librarme de la culpa. Y caemos en un círculo tóxico, ¿sí? En donde me quiero liberar de la complacencia, o sea, de complacer a todo el mundo siempre, pero lo hago mal, lo hago a través de la ira, del enojo, y para liberarme de la culpa que me generó enojarme, vuelvo a la complacencia y ahí estamos en el círculo. Entonces, hasta ahora podríamos decir que la complacencia es correcta, es buena, tiene su lado positivo en su medida correcta, pero en exceso puede ser opresiva, tóxica y puede hacernos mal. ¿Cuál sería la solución? La solución sería poner límites. Es decir, aprender a decir que no. No podemos complacer a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, la solución es poner límites. Porque si no ponemos límites, como dijimos recién, aparecerá la ira, el enojo como el último recurso que tiene la mente para intentar liberarse de esta cárcel opresiva que es complacer a todo el mundo, ¿no? Mi problema, y acá vuelvo al inicio, es cuando esto lo traslado a mi relación con Dios. Porque yo puedo entender de que yo no puedo complacer a todos los seres humanos porque me van a volver loco. Y voy a terminar enfermo. Y tengo que poner límites, es decir, hasta
Hasta cierto punto yo voy a complacerte y a cierto punto no puedo. Listo. ¿No te gusta? Problemita tuyo. No. Mi vida llega hasta acá. ¿Y con Dios? Y acá se me armó una torta interesante, en mi cabeza por lo menos. ¿Será que, porque en la Biblia nosotros nos encontramos que Dios nos pide que seamos obedientes? Sí. En la Biblia nosotros también nos encontramos con que Dios dice, portate bien. Sí. En la Biblia nos encontramos con que Dios dice, cumplí. Sí. O sea, ¿me entienden? Los patrones de conducta que mencionamos al principio también se repiten en nuestra relación con Dios. Entonces, en definitiva, la Biblia menciona y deja muy claro que lo que más nos conviene es ser complaciente con Dios. Es decir, ¿complacer a quién? A Dios. A Dios. Pero claro, cuando yo soy complaciente con los seres humanos y no pongo límites, me hace mal. Yo podría decir que con Dios tengo que hacer lo mismo. Bueno, Señor, yo te voy a complacer, pero con ciertos límites, porque si no, me hace mal como con los seres humanos. ¿Y eso es cierto o no es cierto? ¿Ves? Sí y no. Yo estoy igual. En mi cabeza tengo sí y no. Igual. ¿Por qué? Porque ¿en qué sentido ser complaciente con Dios me puede hacer mal? Sí, ser complaciente con seres humanos me puede hacer mal, porque el ser humano, como es egoísta, siempre va a decir, dame, 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 y ¿qué me importa lo que vos sientas? Entonces yo le tengo que poner límites al ser humano, porque es egoísta y él piensa solo en él. Pero con Dios, que no es egoísta. Y a mí me encantaría que la respuesta fuera sí. Y que yo le dijera a Dios, en esto te voy a complacer, pero en esto no, disculpame, me estás pidiendo demasiado. Y claro, me adentro en la Biblia para encontrar esa respuesta y no la encuentro. Y yo dije, ¿qué problema? Porque si yo no fuera sincero, puedo tomar versículos para torcer el significado de esos versículos y hacerle decir a la Biblia lo que yo quiero esperar. Pero cuando uno va con sinceridad a la Biblia, esperando aceptar el mensaje bíblico, aunque no coincida con lo que a vos te gustaría que dijera, es duro, o puede ser duro. Pablo creo que nos orienta un poco en la respuesta, y esta respuesta es sugerente, porque otros podrían proponer otra respuesta y está bien. Filipenses 3, él dice algo muy interesante. Filipenses 3, voy a leer el versículo 7, 8 y 10, ¿sí? Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Acá Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto a complacer a Dios en todo, a tal punto que todo lo que yo considero valioso, ahora lo pongo en el tacho de la basura. Y que estoy dispuesto, dice el versículo 10, incluso a participar ¿de qué? De los padecimientos de Cristo y de su muerte. O sea, complacencia al 100%. Yo estoy dispuesto a complacer a Dios al 100%. ¿Por qué? Ahí dice por qué. Dice, justamente, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. O el versículo 8 que dice, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor.
O sea, para Pablo conocer a Jesús y vivir la experiencia de Jesús, porque cuando en el versículo 10 él dice que está dispuesto a padecer los padecimientos de Cristo, o sea, ¿me entienden? No es un conocimiento teórico de Jesús, es conocer a Jesús y vivir la vida con los valores de Jesús y vivir la vida de la misma manera que vivió Jesús. O sea, es un conocimiento experimental de la vida de Jesús. Para él eso es tan valioso que él está dispuesto a negarse a todo y a complacer a Dios al 100%. Wow, y me dice, qué ejemplo, Pablo, cómo nos gustaría ser como vos, qué genial, qué lejos que estoy en el horno, ¿no? Pero resulta ser que este mismo Pablo, después en Romanos 7, yo voy a leer el 15, el 18 y el 19, nos dice algo muy, no sé si diferente, pero muy diferente, pero nos muestra que a veces está en la otra vereda. Así que Romanos 7, el 15, el 18 y el 19 dicen lo siguiente. No entiendo qué me pasa. Mismo autor, el mismo que estuvo hablando en Filipenses. No entiendo qué me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, o sea, lo que no me gusta. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero Pablo, a ver, en Filipenses nos contaste que vos por el conocimiento de Cristo eras capaz de negarte por completo y complacer a Dios. Y acá me decís en Romanos 7 que no podés hacerlo, que sea que en teoría te gustaría, pero que en la práctica no te sale. No te sale. Dice, el bien que quiero, el mal que no quiero, eso hago. Y el bien que quiero no me sale, no hago. Entonces, cuando Pablo entendió su condición pecaminosa, dejó de darle valor a todo lo que para él era importante y entendió que por alcanzar a Jesús valía la pena y él estaba dispuesto a dejarlo todo y a complacer a Dios en todo. O sea, cuando Pablo tiene la experiencia de Filipenses 3 que leímos, cuando él entiende su condición pecaminosa, cuando él entiende que no hay vuelta atrás, que él no se va a poder salvar por sí mismo. Pablo mismo en Romanos 3, 10 al 12 va a decir, no hay justo, ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos se desviaron de Dios. Entonces, cuando él entiende su condición pecaminosa y que sin Cristo está frito, él dice, vale la pena dejar todo por complacer a Dios y conocer a Cristo. Porque la salvación es por gracia, pero para conocer a Dios, o sea, si yo tomo a alguien no creyente y le cuento que Dios le regala la salvación y que si él acepta esa salvación por fe es salvo, aunque no conoce una papa de Dios y él acepta, ¿es salvo o no es salvo? Es salvo. Pero para que él pueda conocer a Cristo tiene que transitar los caminos de ¿quién? De Dios. Transitando los caminos de Dios uno llega a conocer a Cristo. Entonces, para conocer a Cristo hay que transitar. Y de ahí viene el consejo de Dios, portate bien, cumplí y obedecé. ¿Por qué? Porque esa es la manera de transitar ¿qué? Los caminos de Dios y conocer mejor a quién. A Dios. Pero complacer a Dios, y esto le pasa a Pablo y nos pasa a nosotros, complacer a Dios en todo, genera en Pablo una respuesta de ira y de rebelión, que observamos en ¿dónde? En Romanos 7. ¿Quién se estaba rebelando en Romanos 7 que dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero sí lo hago? Era su yo, ¿verdad? Rebelándose para dejar de complacer a Dios y empezar a complacerse ¿a quién?
A Él mismo. Y esta lucha la tenemos todos. O sea, cuando yo intento, como dice Mateo 7:24, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niégase a sí mismo y sígame. Ese proceso de negarme a mí mismo para complacer a Dios, invariablemente, porque soy pecador, invariablemente va a generar en mí ira, enojo. ¿Y quién genera esa ira y ese enojo? Mi yo, que a través de la ira y el enojo quiere liberarse de la complacencia a Dios. ¿Por qué? Porque quiere complacerse a sí mismo. Entonces no es extraño, porque yo antes no, de que como que me costaba, o sea, como que me sentía mal cuando, por complacer a Dios, venía esta ira, ¿no? ¿Por qué? Si estoy haciendo algo bueno, complacer a Dios. Porque, y claro, así como cuando complacemos a los seres humanos, olvidándonos de nosotros mismos, ¿sí? Aparece la ira y el enojo para liberarnos de esa complacencia opresiva. Así cuando queremos complacer a Dios en todo, también aparece esa ira y ese enojo, porque es nuestro yo egoísta diciendo, deja de complacerlo a Él y complacete a vos mismo. Esa ira y ese enojo, esa rebelión, ese espíritu de rebelión, es normal. Pablo lo vivió en Romanos 7, es normal. Pero en Romanos 7:25, cuando él describe estos momentos de ira y de rebelión y que no le salen las cosas bien y que sí le salen las cosas mal, pero que quiere hacer las cosas bien, y él culmina toda esa descripción de lo que le está pasando en Romanos 7:25 cuando dice, pero gracias a que tengo a Jesucristo. Es decir, ¿quién lo va a rescatar? ¿Quién lo viene a rescatar de ese momento de lucha interna feroz, de rebeldía y de enojo? Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Él es el que te rescata de esos momentos. Lo que nos da la idea clara de que cuando pasamos estos momentos de rebelión para con Dios, ¿a quién tenemos que acudir? A Jesús. Y ser honestos con Él. Y decirle a Jesús, lo que vos me pedís me resulta sumamente desagradable. Y yo lo que siento en este momento, en todo mi ser, es que quiero hacer lo que se me da la gana a mí. Y dejar de lado un ratito, ni siquiera toda la vida, dejar de lado un ratito tus palabras, tu palabra y tus orientaciones. Porque si vamos al caso, tampoco lo que quiero es tan malo. No es que quiero andar filmando una película pornográfica. Quiero hacer algunas cositas que me gustan, que no son pecaminosas en sí mismas. Pero claro, Dios te aconseja, dice, sí, ok, chango, no serán pecaminosas en sí mismas, pero para a vos, por las características que tenés, no te convienen. No te convienen, porque yo te conozco mejor que vos a vos mismo, no te conviene. Vos haces lo que quieras, pero yo te digo, no te conviene. Y entonces yo creo que esa oración sincera es lo mejor que nos puede pasar. Porque yo antes me mordía, ¿no? Me mordía la lengua. Yo decía, no, esto no lo tengo que sentir, no lo tengo que sentir, no lo tengo que sentir, ¿no? Pero ¿saben qué? Me hacía daño. Porque todo lo que uno no exterioriza, te come por dentro. En cambio ahora, en lugar de decir, no, no lo tengo, no lo voy a expresar porque no debería sentirlo, se lo expreso. ¿Pero a quién? A Dios. Mira, Señor, me está pasando esto. Me está pasando. Sé que no está dentro de tus caminos, pero es lo que siento, es lo que hay, es lo que soy, es lo que tengo. ¿Qué querés? ¿Que te caretee? No te puedo caretear. Porque vos te vas a dar cuenta que te estoy careteando, ¿o no? Y sí. Entonces prefiero contártelo. Prefiero contártelo. Para que vos intervengas en mi vida y hagas lo que mejor te parezca. Porque esto es lo que soy. Lamento, no tengo otra cosa. Es increíble cómo Dios abraza esas oraciones.
porque son oraciones de un corazón sincero. Y termino con lo siguiente, miren, cuando yo leo la Biblia, veo que es peligroso complacer siempre a los hombres, a los seres humanos. Cuando yo leo la Biblia, veo que sí es peligroso complacer siempre a los seres humanos. Pero al mismo tiempo es peligroso no complacer a Dios. Yo rescato ese mensaje de la Biblia. Me encantaría que la Biblia dijera otra cosa, pero no lo dice. Por lo menos yo no hallo ese mensaje. Ahora, ¿por qué es peligroso no complacer a Dios? No porque Dios necesite esta continua complacencia de parte nuestra, sino porque es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es negarnos a nosotros mismos para complacerlo a Él. Y podamos llegar a la experiencia de Pablo, en donde dice, y a decir verdad, fíjense lo que dice Pablo, esto no es lo que siente Pablo, esto es lo que él cree que es la verdad. Él dice, y a decir verdad, es como está diciendo, miren chicos, yo le voy a decir la verdad, no es lo que siento, pero esto es la verdad. Incluso estimo todo como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús. No es lo que siento, yo quisiera hacer otras cosas, y Romanos 7 me da la pauta para creer que él quería hacer otras cosas, pero la verdad es esta. La verdad es que aunque yo siento que quiero transitar mis propios caminos, la verdad es que lo mejor que me puede pasar es considerar todo lo que yo considero valioso como pérdida por la excelencia y conocimiento de Jesús. Ojalá podamos tener esta experiencia, hermanos. Amén.